¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya saben, hoy justamente acaba de comenzar el Tata Steel, que antes era el Kogurus Wihansi en Holanda. Este pues es uno de mis torneos favoritos, porque para empezar es el primer torneo del año, ¿no? El primer torneo clásico. Además me gusta, siempre me ha gustado mucho cómo cubren el evento, todo el tema de las entrevistas, los videos, me parece que le da un plus interesante. Y bueno, y otra cosa muy importante son los jugadores a los que invitan. Siempre invitan, obviamente, a la élite del ajedrez, a Carsten, Caruana y toda esta élite establecida. Pero además, el Tata Steel acostumbra a invitar a los jugadores jóvenes, ¿no? Emergentes, darles una oportunidad en estos torneos de super élite a los que pues, normalmente no tienen acceso con regularidad. Y bueno, esta partida que quiero mostrarles ahorita es justamente una partida de Gukesh, que es un joven emergente, contra Dinglire, ¿no? Una élite establecida. Así que, bueno, antes de decirles la partida, quiero comentarles que quiero, antes de cada análisis, decir como lo que vamos a aprender, ¿no? En esta partida. Porque pues como son videos cortitos, pues la idea no es halagarme mucho y explicar más o menos algo muy puntual. Y por ejemplo, en esta partida entre Gukesh contra Dingliren hay dos cosas que podemos aprender a los que les recomiendo que estén especialmente atentos. Una es que les vamos a hablar un poquito de los planes de la estructura Cartwright. ¿Cuál es la estructura Cartwright? Ahorita la vamos a ver en la partida. El otro es que van a aprender cómo Dingliren juega correctamente con el trío fuerte, que el trío fuerte consiste en tener la pareja de alfiles y un caballo, contra el trío débil, que es la pareja de caballos y alfil. Y bueno, vamos a empezar a ver la partida un poquito. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y B6. Ding propone la Bogo India, donde a veces el alfil sale por B7, a veces sale por A6, nada muy especial. Aquí se puede jugar de muchas maneras. Kukesh juega el esquema más conocido y más estándar para enfrentar la Bogo India, que es con G3. Como una India de dama contra una catalana. Viene alfil A6, aquí se juega a veces dama B3. Yo mismo he probado dama A4, pero me parece que la jugada más conservadora es simplemente B3, defendiendo el peón de C4. Con eso, el negro gana un tiempo un poquito en el desarrollo, porque obliga a las blancas a tomar alguna decisión que no es alfil G8 en roque corto, ¿no? Es hacer B3. Entonces viene alfil B4 jaque, alfil D2 y alfil E7. Las negras no suelen cambiar su alfil de casillas negras porque normalmente su estructura se va a poner en casillas blancas, ¿no? Este peón de D7 va a venir aquí a D5, su peón va a estar aquí en E6, lo cual va a hacer que su alfil de casillas blancas esté un tanto limitado, entonces va a ser su alfil malo. Entonces no va a cambiar su alfil bueno por su alfil por el alfil malo de las blancas. Simplemente obligan al alfil de 2 porque el alfil aquí es un poquito torpe. De hecho, el alfil es mucho mejor ya sea en C1 o en F4. Bien, alfil G2, enroque corto y D5. Como les decía, la estructura se iba a poner en D5 y en E6. Ahora, caballo C3, C6 y alfil F4. También, como les mencionaba, el alfil nunca está bien ubicado en D2. Su mejor diagonal a veces aquí es en A2, H8, colocándose en la casilla B2. Pero bueno, en F4 también es una casilla activa. Aquí hay una maniobra muy típica que es caballo H5, alfil C1 y caballo F6, simplemente para expulsar al alfil de esa casilla. De hecho, muchas partidas han terminado en tablas repitiendo caballo H5, alfil C1, caballo F6, alfil F4, etc. Pero bueno, caballo de B a D7, C por D5, E por D5, y esta es una transformación importante en la partida. La estructura Calvat no es exactamente esta, pero la estructura Calvat tiene este desequilibrio. Para empezar, es una estructura de peones asimétrica, donde normalmente ya conocemos los planes estándar de este tipo de estructuras. Y lo clave es que en la Calvat el blanco tiene 5 peones en el flanco de rey y tiene una minoría en el flanco de dama, teniendo 2, mientras que el negro tiene 4 peones, o sea, una mayoría en el flanco de dama y tiene 3 peones en el flanco de rey. En esta estructura, el blanco tiene dos planes estándar. Uno es tratar de en algún momento hacer la ruptura E4, generalmente haciendo un F3. Y el otro es tratar de lograr el ataque de las minorías, haciendo A3, B4, intentando romper aquí en B5. Mientras que las negras, sus principales planes son hacer uso del espacio que tienen aquí con la casilla E4, pasando sus piezas al flanco de rey, intentando crear ahí algún problema contra el enroque. Y el otro es que cuando el blanco se extiende demasiado con B4, puedes intentar hacer la maniobra B5, caballo B6, caballo C4, instalando un caballo.
En la partida Gukesh hizo caballo E1, que es una jugada un poquito extraña estratégicamente hablando, porque no va con ninguno de esos dos planes. Porque aquí F3 quizás muy forzada, porque deja muchas casillas débiles, y E4 parece muy lejos de existir, ya con el alfil apuntando aquí en F1. Entonces, caballo E3 no le aporta ese plan. Y caballo E1 tampoco aporta el plan de hacer A3, B4. De hecho, revisamos esta posición con la computadora, vemos que la mejor jugada objetivamente en la posición es seguir con el ataque de las minorías, o sea, hacer A3, B4 y en algún momento intentar hacer B5. Por eso esta jugada no le gusta a la compu. Caballo E1 es un poquito extraña estratégicamente. Ding decide seguir con torre 8, una jugada útil, sigue con su desarrollo y además la torre aquí, pues obviamente intenta habilitar la casilla E4 para que en algún momento su caballo salte. Porque decide seguir con caballo de 3, caballo F8 y como dije, otro de los planes de las negras es pasar las piedras al flanco del rey para montar algún ataque contra el rey de las blancas. Viene alfil G5 y caballo E6. Entonces viene ahora alfil por F6 y alfil por F6. Es importante que siempre que se cambie alguna pieza, veamos cómo está la posición resultante, porque el hecho de que una pieza esté o no puede ser que cambie completamente la evaluación de la posición. Ahora, ya vimos un poquito los planes de la estructura de Carlsbad. Ahora vamos a la segunda parte, el segundo objetivo de aprendizaje, que era cómo jugar con el trío fuerte contra el trío débil. Uy. Recordemos, trío fuerte es pareja de alfiles y caballo, y trío débil es pareja de caballos y alfil. ¿Por qué se dice así? Bueno, porque los alfiles tienden a ser un poco más fuertes, ¿no? Hay más posiciones en las que los alfiles son mejores que los caballos. Esto obviamente es relativo y depende de la posición. Pero hay una regla que se dice que cuando tú tienes el trío fuerte contra el trío débil, tienes que hacer que una pieza sea la protagonista de la posición. Sea una pieza que sea muy fuerte y es del alfil diferente, o sea, el alfil del color que no tiene mi rival. En este caso, Ding tiene el alfil de casillas negras y Gukesh no tiene alfil de casillas negras. Por lo tanto, si la posición se vuelve caótica, no solamente va a brillar la pareja de alfiles, sino va a brillar el alfil diferente. Entonces, Ding tiene que hacer que el alfil de casillas negras sea muy fuerte. Entonces, aquí Gukesh hace E3, tiene que defender el peón en D4. Y si Ding aquí hubiera hecho una jugada lenta, como torre C8, HC, alfil B7, hay muchas jugadas aquí que son lentas, que no es del fin del mundo de la posición, pero desperdiciarían su ventaja. Si Ding hubiera hecho algo como torre C8, las blancas implementarían torre C1 y consolidarían un poco su posición. Pero Ding se da cuenta de que tiene que activar su alfil de casilla negra rápidamente y decide hacer esta jugada que es muy fuerte, que es caballo C5. Deja al caballo que lo pueda capturar con el peón, pero abre la diagonal y abre más que nada las casillas negras para ese alfil diferente. Obviamente el blanco no tiene opciones porque sumado a la presión que tiene el caballo junto con el alfil en D3, no pueden hacer otra jugada que no sea tomar en C5. Entonces viene D por C5 y vemos alfil por C3. Entonces el alfil se activa. Ahora tenemos pareja de alfiles contra alfil y caballo. Misma regla. El alfil diferente tiene que ser una pieza muy activa. Y ahora, al tener la pareja de alfiles contra el alfil y caballo, abrir la posición masivamente va a hacer que esta ventaja se amplifique. Vino torre C1 atacando el bicho y dama F6. Simplemente defendemos. Vamos a hacer un juego por casillas negras. Dama C2 y D4. Seguimos abriendo la posición, obviamente las casillas negras. Si bien este alfil se hable aquí en C6, no nos preocupa demasiado. Vino C por B6, A por B6, cambiamos un poquito. Torre de F a D1, sosteniendo el caballo en D3. Y ahora traemos la última pieza que no estaba participando. Torre de a D8. Ahora podemos ver que la posición de las negras es muy cómoda. Y si bien objetivamente es igualdad, me parece que el negro tiene un juego mucho más práctico. Se hizo E por D4 y alfil por D4. Seguimos abriendo la posición. Podemos ver que este alfil ha cumplido con el objetivo que es activar el alfil diferente. Entonces este alfil en el centro del tablero es brutal. Ataque en F2, controla casillas negras de este sector del tablero, evita que las torres se activen. Una posición muy cómoda. Parece que aquí Gukesh tendría que haber tomado en C6, pero es que siempre da miedo tomar en C6 con el alfil por la clavada torre C8 y bueno, y es de estar ahí preparado para que te hagan alfil B7, hay presión en B2, en F2, en D3, no es una posición que sea del agrado de nadie. Gukesh decide en su lugar hacer caballo F4, pero aquí Ding Liren encuentra una secuencia de jugadas muy concreta.
La idea es que G5 y el caballo no tiene buenas casillas, ¿no? No tiene 2, D3 está incómodo. Entonces va para H5, pero Dingley sigue presionando al caballo con dama H6. Y ahora el caballo está más raro, no puede defenderlo con dama E2, alfil F3 se ve muy rarísimo. Pero bueno, es la única manera parece que de sostener ese caballo. C5, Ding afianza la casilla de D4 para su alfil, que recordemos que es el alfil clave de esta partida. Y ahora viene G4. Ahora le quita la tarea al alfil de F3 de defender en H5, pero claro, se crean más debilidades en casillas negras, que es donde nosotros vamos a presionar. Así que Ding, al tener la pareja de alfiles y las piezas coordinadas, no tiene miedo de hacer esa jugada F5. Las blancas podrían haber hecho dama por F5, capturar ese peón, pero es una decisión muy arriesgada porque le dará tiempo al negro de hacer alfil C8, trayendo al alfil al flanco de rey, ganando un tiempo, lo cual no creo que sea nada cómodo para las blancas. Se juega aquí caballo G3 y ahora vino F por G4. Ahora podemos ver que todas las piezas de las negras coordinan en función de las debilidades en casillas negras del flanco de rey blanco. Viene caballo F5 y simplemente dama F6. No nos preocupa que nos tomen en D4 porque ya hemos capturado material. Viene alfil E4, no se siente cómodo tomando en G4 tampoco por la presión aquí en F2. Y H5, poco a poco voy con la avalancha de peones. B4 intentando desequilibrar a mi alfil de D4, pero aquí Ding Liren hace una jugada profiláctica que me gusta mucho y siento que es difícil de entender para el jugador aficionado, que es rey F8. Antes de cualquier complicación, prefiere poner su rey ¿en qué casilla? En casilla negra. ¿Por qué? Porque mi rival no tiene alfil que controle esas casillas y yo sí. De hecho, objetivamente, la mejor jugada era rey H8, que cumple un objetivo más o menos similar. Asegurar al rey, quitarlo de las casillas blancas para la hora de las complicaciones, pero era mejor en H8 que en F8 donde lo mandó Dingler, simplemente por el hecho de que en H8 es menos propenso a jaques. Se hizo A3 para sostener el peón de B4 y aquí Gukesh recuerdo que ya estaba muy en el apuro de tiempo y en una posición muy incómoda de sostener. Así que Ding simplemente sigue evolucionando. Si A3 no me amenaza nada, pues yo sigo mi plan. H4, amenazando algunas ideas con G3, Torre 1 y aquí Ding decide eliminar al defensor del enroque de las blancas. Torre por E4. Sacrifica la calidad de momento a cambio de que ahora este alfil de A6 se va a reactivar y va a jugar con los ambos alfiles como espadas ahí en el flanco de rey. Dama por E4, alfil de 3, debo decir que esta es una jugada bastante bonita, no se puede capturar en D3 porque te hacen alfil por F2, jaque y luego la torre come en D3. Dama E6, dama por E6, torre por E6, alfil por F5. Y bueno, hay que decir que aquí Gukesh se puede abandonar. Básicamente Dingliren tiene material de más, además tiene la pareja de alfiles por las torres y tiene amenazas directas con G3. De hecho, se hizo torre por B6, G3, H por G3, H por G3, B por D5 intentando crear contrajuego en el flanco de dama, pero es que no está a tiempo. Después de alfil H3, Gukesh simplemente abandona porque las amenazas de hacer G por F1, seguido de F1, quedándose con pieza entera además, son más que suficientes. Y bueno, creo que Dink ha ganado una partida bastante instructiva. Como curiosidad, tengo que decirles que en la entrevista que le hicieron a Dink después de ganar su partida, él menciona que la primera vez que lo invitaron a jugar este Tata Steel, rechazó la invitación. Justamente lo invitaron después de haber terminado el candidato. Y pues claramente van a preferir su oportunidad para jugar el match por el título mundial que el Tata Steel, a pesar de ser un torneazo. Pero después de pensarlo, pues parece que se motivó y aquí lo tenemos tirando algunas partidas. También le preguntaron que si él consideraba el Tata Steel como un torneo de entrenamiento o como un torneo donde iba a buscar a ganar y dijo, no, 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 yo voy a tomármelo en serio, voy a enfrentarlo como si fuera un torneo como todo eso, que me tomo muy en serio y no crean que voy a jugar aperturas secundarias. De hecho, Dingliren no es nunca de jugar aperturas random ni cualquier cosa. Dingliren avisa que se viene a tomar el Tata Steel muy en serio. Así que si Ding viene con todo, acaba de ganar con las piezas negras, seguramente va a dar partidas muy interesantes. Y nada, espero que les haya gustado el análisis y nos vemos en la partida del día de la ronda 2 el día de mañana. Hasta luego.